nos mueve, Dios va a empezar a inquietar nuestras vidas, va a traer necesidades, va a alterar nuestras agendas, ¿verdad? De repente te van a hablar, hay esta necesidad y tienes que estar disponible. Aquí estábamos ayer en la conferencia de escuela para padres y ellos vinieron con una necesidad. Y claro que sí, vamos a orar, vamos a declarar que en el nombre de Jesús hay respuesta. Y eso se hace cuando hay oración en medio de la iglesia. El Señor va a comenzar a ver las necesidades y nos va a empezar a usar. Así es que vamos a creer por más y vamos a creer que Dios va a seguir abriéndonos puertas y vamos a ver milagros ahí en el hospital, milagros en las casas, en los trabajos, en la escuela, donde quiera que estemos, que el Señor se manifieste para bien de las personas. Amén. Bueno, hoy vamos a ver el tema de las barreras en la oración. Este es el tema que vamos a ver hoy en esta mañana. Hay barreras que si nosotros no estamos al pendiente de esto, nos pueden afectar en nuestra oración. La mejor manera que debemos vivir nuestro cristianismo es evitar esas barreras, hacerlas a un lado, quitarlas, destruirlas, derribarlas, porque van a bloquear nuestra oración. Y entonces esa oración que quizás tú estás haciendo todos los días o esa oración que está en tu corazón, si hay estos bloques, pues esa oración no va a ser eficaz. Esa oración va a tardar en tener una respuesta, no porque Dios quiera, sino porque tú, ¿verdad?, tienes bloqueada tu línea, tienes bloqueado tu acceso al Padre. Por eso necesitamos tener cuidado con estas barreras para que no puedan interrumpir nuestras oraciones y así cada oración sea eficaz en nuestra vida. La primera barrera de la oración se llama pecados no confesados. Número 1, pecados no confesados. Es decir que tome su lápiz y escríbalo. El pecado no confesado es la barrera más común en la oración. Pecado no confesado. El Salmo 66:18 dice: Él no habría escuchado si yo no hubiera confesado mis pecados. Dice la versión al día. Él no habría escuchado, está hablando al Padre, si yo no hubiera confesado mi pecado. Cuando la Biblia, usted va a leer la Biblia y usted va a encontrar en muchos pasajes, muchos lugares, que habla de mirar el pecado, habla de tener cuidado con el pecado, menciona que hay pecado en el corazón, menciona pecados. Cuando la Biblia habla de eso, se refiere al pecado que no ha sido confesado, o sea, inconfesado, que no se ha dicho. ¿Por qué? Porque mire, Dios es perfecto. Amén. Y Dios no puede tolerar el pecado en nosotros. Por eso es que el Padre envió a Jesús. ¿Para qué? Para solucionar el problema que teníamos con el pecado. Entonces, es la razón que cuando no se confiesa un pecado, entonces está una barrera en mi oración. Cuando no hay confesión, el resultado es que tu oración no tiene efecto, es ineficaz. Por eso necesitamos confesarle a Dios nuestros pecados. No solo una vez, cada vez que se necesite. Cada día. El Padre Nuestro habla de eso. Si usted ve una parte de ahí, habla de que tenemos que ponernos a cuentas con el Señor.
Isaías lo dice también, que busquemos a Dios y que confesemos a Él nuestro pecado. Porque la buena noticia es que Dios nos perdona. Dígase al que está a su lado: Dios te perdona. Hay perdón. Hay perdón para nosotros. Dios no está ahí esperando para castigarte, para maltratarte. No, nuestro Dios nos perdona. Claro que sí, cuando nosotros confesamos el pecado. Ese es el requisito, confesarlo. Pero si tú te lo callas, te lo guardas y no lo confiesas, entonces no experimentas el perdón. La noticia es que tenemos un Dios perdonador, claro que sí. Y que Él nos ama, claro que sí. Y que Él nos perdona, claro que sí, si confesamos el pecado. Cuando usted y yo confesamos al Padre el pecado inmediatamente desaparece de nosotros. No tiene efecto. Los antecedentes se borran. O sea, ya no hay pecado más. Ya no tenemos que rendir más cuentas por eso. Jeremías el profeta dice: porque perdonaré la maldad de ellos, dice, y no me acordaré más de su pecado. Está hablando el Señor. Vea lo que dice: perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. A veces nosotros nos acordamos más del pecado que el Señor. Ahí traemos en la mente porque lo dejamos ir. Es que yo hice esto, es que hace años hice esto. Cuando Dios ya te perdonó, Dios ya no se acuerda de eso, porque Jesús lo pagó en la cruz del Calvario. Ya está perdonado. Dice ahí: no me acordaré más de su pecado. Porque Dios no solo nos perdona el pecado, sino que Él decide olvidarse del pecado de nosotros. Qué bueno, ¿verdad que sí? Eso es una bendición. Por eso el Salmo dice: bienaventurado el hombre cuyo pecado ha sido perdonado. Porque realmente es una bendición. Es una bendición que Dios nos perdone y que los pecados sean olvidados. En ese momento que tú con sinceridad le pides al Padre perdón, en ese momento eres restaurado. Tu relación es restaurada. Y entonces tu oración vuelve a tener ese poder, vuelve a cobrar esa intensidad de fuerza, de poder para ser efectiva. Por eso necesitamos confesar el pecado. No deje que el pecado se vaya acumulando. Un día, 2 días, 3 días y no confesé a Dios. Y lo pasa una semana y otra semana y un mes y otro mes y otro mes. Y no me pongo a cuentas con Dios. Por eso necesitamos ponernos a cuentas con Él, para que la oración sea efectiva. Si hemos confesado nuestro pecado y nos hemos rendido a Dios, y si usted aún así se siente culpable, se siente acusado, que hay una voz que te acusa en tu mente, en tu corazón, quiero decirte que esa voz no es la voz de Dios, no es la voz del Padre. Esa voz es la voz del enemigo llamado Satanás, porque él es el acusador. Él está acusándonos, atacándonos. Siempre recuerda que el perdón de Dios para ti es completo. Completo. Dios no te perdona a la mitad. Dios no te perdona una tercera parte de lo que hiciste. No, Él te perdona en totalidad. Vea lo que dice 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, dice, Él, o sea el Padre, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Por eso no permitas que el enemigo te esté acusando cuando ya Jesús te ha dado su libertad. Amén. No lo permitas. El pecado no perdonado
tiene consecuencias. Escuche, el pecado no perdonado tiene consecuencias. O podríamos decir, el pecado no confesado tiene consecuencias. ¿Cuáles son? Es que el pecado nos separa. El pecado es una separación. Si vemos el caso de Adán y Eva, dice la Biblia que cuando pecaron, dice que ya no pudieron andar más con Dios. Cuando Dios creó a Adán y luego creó a Eva, Él platicaba con ellos. Él iba al huerto y platicaba. ¿Cómo estás, Adán? ¿Cómo estás, Eva? Muy bien. Platicaban, dialogaban. El Señor le dio responsabilidades para el huerto. Aquí está esto, tú tienes que hacer esto, tienes que ponerle el nombre a todos los animales, tienes que clasificarlos. Imagínense el trabajo que le dio el Señor a Adán. Y hubo un momento en que Dios le da la instrucción de no comer del árbol. El enemigo se filtra al huerto. Eso es interesante. ¿Cómo el enemigo se filtró al huerto si todavía no había pecado en el mundo? Analícelo. Es la misma forma o la misma figura que sucede muchas veces con nosotros. Nosotros tenemos comunión con el Padre una vez que hemos sido perdonados, pero de repente el enemigo se filtra al huerto de nuestra mente y empieza a enviar mensajes. Así como fue con ellos, con Eva específicamente en forma de serpiente, y le dice, con que el Señor dice que no puedes comer de ese fruto. Así viene y te quiere meter dudas de la palabra. Mira, con que Dios dice esto, no es cierto, no es verdad. Y el enemigo empieza a transgiversar las palabras o las declaraciones de Dios. Es lo que hizo con Adán y Eva. Entonces, él va ahí y cuando ellos desobedecieron a Dios, o sea, pecaron con Dios, ya no hubo esa comunión con ellos. Cuando el pecado entró, cuando ellos dejaron que el pecado entrara en su vida, llegó el Señor buscándolos. ¿Y qué pasó? Se escondieron. Ya no se sentían avergonzados de estar con el Padre. ¿Sabes por qué? Porque el pecado es lo que hace. El pecado te aísla. El pecado te hace sentir culpable y te aíslas de la gente. Te aíslas de tus seres queridos. Primero te aíslas de Dios y luego te aíslas de tus seres queridos. Te encierras y empiezas a vivir en tu mundo, ahí en tu computadora, ahí en lo que tú haces. Te aíslas porque el pecado es lo que hace, esclaviza, encierra al ser humano. Entonces Dios, el Padre, no puede estar donde se practica el pecado. Por eso el pecado tiene una solución, se llama confesión. Hay que confesar al Padre nuestras faltas, nuestro pecado, porque si no, Él se va a retirar de nosotros, no porque Él quiera, no, es porque Él no puede estar donde se practica el pecado. Por eso Dios no está en todos los lugares. Él no está donde se practica el pecado. Él está donde se le alaba, donde se le reconoce, donde se le demuestra con una vida de santidad que Él está ahí, en esa familia, en esa persona. Pero el pecado nos separa, nos retira, nos aísla, es destructivo. Por eso necesitamos inmediatamente arreglar el asunto del pecado. ¿Cómo? Confesando. El pecado te hace creer que si está en lo oculto, ahí se va a quedar y no va a pasar nada. Pero no es cierto. Tarde o temprano saldrá a la luz. Tarde o temprano se sabrá. Porque dice la Biblia que no hay nada oculto
que no haya de ser manifiesto. El pecado nos quiere meter a la oscuridad, porque Jesús es luz. Por eso nosotros debemos tener cuidado de no permitir que el pecado no confesado nos atrape. Que no te aparte de la comunión con el Padre, que no te separe de la comunión de los creyentes. Cuando las personas no quieren venir a la iglesia, ¿sabe por qué? Es porque están practicando un pecado. Y el mismo pecado los hace sentir culpables. Y el mismo pecado los hace aislarse de escuchar la verdad. No, ¿para qué va? ¿Para qué voy a la iglesia? Y te hace sentir mal lo que hiciste. Por eso dice la palabra que necesitamos confesar nuestro pecado y inmediatamente somos perdonados. Cuando confesamos nuestros pecados al Padre, somos perdonados y somos restaurados. Y nuestra comunión es abierta. No tenemos nada que esconder, porque la oración evita que caigamos en pecado. Escriba esto, la oración. Escríbalo, la oración evita que yo peque. Y el pecado evita que yo ore. ¿Sí lo captó? El pecado, la oración evita que yo peque. Pero el pecado evita que yo ore. Por eso hay que tener cuidado. Por eso no acumule pecado en su vida. Confiéseselo a Dios ahora mismo. Reciba su perdón. Despójese. Y usted tendrá una comunión con Dios hermosa. Se sentirá libre. ¿Sí? Va a poder venir a la iglesia a levantar sus manos. Cuando la gente no levanta las manos, cuando no tienes libertad para adorar, es porque hay un pecado que te tiene atado. Hay que escudriñar, o dígale al Espíritu Santo: dime si hay pecado en mi vida. David decía: aún de los pecados de mi juventud, Señor, de los que ni siquiera me acuerdo, también de esos líbrame, perdóname. Porque él sabía que tenía que estar a cuentas con el Padre. Entonces, lo primero es tener cuidado con el pecado no confesado. Pecado no confesado, pecado no perdonado. Barrera número 2 en la oración: falta de fe. La falta de fe tiene un impacto increíblemente negativo en la vida de nosotros. Sin fe, la oración carece de poder. ¿Qué es la fe? Dos elementos de la fe: convicción y certeza. Hebreos 11:1 lo dice. Es pues la fe, ¿verdad? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, ¿cómo viene la fe? La Biblia lo dice. La fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Cuando usted escucha la Biblia, cuando usted la lee, la estudia, la medita, su fe comienza a moverse en su interior. Pero aquí el punto es la falta de fe. La falta de fe no es una barrera para tus oraciones. Sin fe, la oración carece de su poder. Si vemos incluso nuestro Señor Jesucristo, en ocasiones dice la Biblia que no pudo realizar ningún milagro ahí en su tierra, en Nazaret, porque la gente no tenía fe. No porque Él no quisiera, sino porque la gente no creía que Jesús podía hacer milagros. Por eso a veces no hay milagros en nuestras vidas, porque no lo creemos. Por eso la falta de fe te va a hacer que tus oraciones no tengan fuerza, no tengan poder. Por eso tenemos que creer en Jesús, creer en el Padre, creer a Dios que Él puede hacer, aunque la situación se vea imposible. Recuerde que Jesús tiene poder.
Si le dijo a Lázaro, Lázaro, sal fuera, 3 días después de muerto. Si Él mismo derrotó a la muerte, si Él mismo se levantó de entre la muerte, ¿cómo no va a tener poder para hacer lo que tú y yo necesitamos? Claro que sí. Él tiene poder para hacerlo. Solo lo que necesitamos es fe. Creer que Dios puede sanarte de ese cáncer. Creer que Dios puede liberarte de ese pecado, de ese estilo de vida que tú llevas. Dios tiene el poder para darte a ti la libertad completa. Claro que sí. Lo que tienes que activar es tu fe. Es tu fe. Santiago, en su carta, Santiago fue el hermano de Jesús, uno de los, medios hermanos de Jesús, ¿verdad? Porque Jesús no fue hijo de José. José fue el padre adoptivo de Jesús. Pero Jesús tuvo hermanos de su mamá María, y uno fue Santiago, y escribió esta carta que está aquí en la Biblia. Y él dice esto, Santiago 1, 5 al 8: y si alguno de vosotros, dice, tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, Él el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero, diga pero, pida con fe. Es lo que dice él. Pide con fe. Y luego dice, no dudando nada. O sea, no dudes. Porque la duda es un enemigo de la fe. La duda paraliza tu fe. No dudes. Y luego ahí nos da la razón. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No pienses pues que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. O sea, hoy sí creo y mañana no creo. Es que quizás no va a pasar. Es que yo creo que esto no se va a poder arreglar. Es que yo creo que esto es imposible. Estás dudando. No, tienes que creer, pedir con fe, no dudando nada. Doble ánimo, doble condición. Y es que la fe, mis amados, es realmente un asunto de confianza. ¿Cuántos dicen amén? La fe es eso, un asunto de confianza en Jesús. Ahí está la base, confiar en Jesús. Jesús mismo lo dijo: y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibirás. Cada vez que usted venga a este altar, a esta plataforma a orar, créalo. Diga: Señor, yo vengo creyendo, porque tu promesa dice que lo recibiré. Cada vez que usted ore, crea que eso va a suceder. Créalo. A veces desconfiamos de Dios, pero tenemos que darnos cuenta de esta verdad. El Padre quiere que nosotros desarrollemos la fe creyendo. A veces es mucho más fácil confiar en desconocidos que confiar en Dios. A algunos les ha pasado, yo creo que a todos. Sí. Y es que aquí el punto es: ¿en dónde pongo mi confianza? A veces ponemos la confianza en los amigos, ponemos la confianza en el esposo, en la esposa, en el dinero, en ese tipo de cosas, menos en Dios. Pensamos que Dios no va a escucharnos. Pero escuche, la palabra dice que la cantidad mínima de fe, con una cantidad mínima de fe, nosotros podemos mover montañas.
Si tuvieres la fe, dijo Jesús. Por eso es donde usted pone su confianza, su fe. Usted va con un médico, con una persona que no conoce, le dice cosas que no entiende, le da una receta que no le entiende la letra, ¿verdad? Va y compra la medicina que no sabe lo que tiene y se la toma, le cree. A veces creemos más en esa persona que en Dios. Ahora, yo no digo que no tome medicinas, ¿eh? Mi punto es dónde está poniendo su confianza. Por eso la falta de fe es un bloqueador de nuestras oraciones. Por eso tenga cuidado en dónde está poniendo su confianza. Confiemos en Dios. Confiamos en Dios. Tercer barrera de la oración se llama desobediencia. ¿Cómo se llama? Y es que si nosotros vamos a desarrollar una relación creciente con Dios, y si queremos llegar a ser personas fuertes en la oración, debemos obedecer. Amén. Tenemos que obedecer. Escuche esto. Mantenernos alejados del pecado no es suficiente. Tener mucha fe tampoco es suficiente. Tenemos que obedecer. Si no obedecemos, todo lo demás que hagamos va a paralizar nuestra vida cristiana, nuestro desarrollo. Si yo digo una cosa, pero estoy desobedeciendo a Dios en otras, entonces no hay congruencia en lo que yo hago, lo que yo digo. La obediencia debe ser el resultado, un resultado natural de la fe. Quien obedece a Dios confía en Él. Quien obedece a Dios no tendrá problemas con la fe. Porque el Padre, Él no puede pasar por alto nuestra desobediencia. Aun cuando nosotros tratemos de distraerlo o de hacer cosas para pensar que vamos a quedar bien con Él, no. Es nuestra obediencia la que va a hacer que el Padre se mueva a través de nosotros y que Él obre en nosotros. Por eso la desobediencia en nuestra vida va a bloquear nuestras oraciones. Un caso muy drástico de esto es la vida de Saúl. ¿Recuerdan de Saúl? Saúl fue el primer rey de Israel. Dios lo puso. El profeta fue y lo ungió. Tenía toda la autoridad delegada de Dios sobre su vida. Y comenzó bien su reinado. Pero hubo una cosa que Saúl hizo y que fue desobedecer a Dios. Desobedeció. Y esa desobediencia lo sacó del trono, lo sacó del propósito, le quitó todo lo que Dios le había dado por desobedecer lo que el Padre le dijo. Dice ahí en el primer libro de Samuel 15:22, cuando ya va el profeta y lo confronta: Saúl, desobedeciste. Y le dice esto: se complace Jehová tanto de los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer, escuche, es mejor que los sacrificios, y prestar atención que la grosura de los carneros. O sea, todo lo que hagamos, todo sacrificio que hagamos, queda inválido si no obedecemos.
Porque eso fue lo que le dijo. Prestar atención, o sea, obedecer a lo que Dios te dice, es más importante que toda esa carne que Saúl puso en el asador para ofrecerla como un sacrificio. Dios le dijo: no me interesa todo lo que tú hagas, toda tu ofrenda que tú traigas. Yo lo que necesito es que obedezcas. Y es que Saúl desobedeció. Dios le dijo a través del profeta: espera. Y él, por desesperado, por querer hacer cosas que no estaba facultado para hacer, ¿verdad? Quiso hacerla de sacerdote cuando no era su facultad. Él era rey, no era sacerdote. Se metió en actividades que no eran para él. Y el Señor dijo: no puedo más. Tienes que aprender a obedecer. A tal grado que fue quitado del trono. Su destino, su linaje fue arrancado, fue quitado de la tierra. Vea qué impacto tiene el desobedecer. Por eso desobedecer es una barrera para nuestras oraciones. Tenemos que aprender a obedecer los mandatos de Dios, obedecer lo que Dios dice en la Biblia, en las Escrituras. Tercer barrera, cuarta barrera que tenemos es la falta de transparencia con Dios y con otros. Mismo Santiago dice esto: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. ¿Para qué? Para que seáis, ¿qué? Sanados. Escuche, hay cosas en nuestra vida que no van a ser sanadas hasta que las confesemos. Hay cosas en tu vida que no van a sanar hasta que tú se las digas a alguien. Pero ya se las dije al Señor. Sí, qué bueno, es el primer paso. Pero tienes que buscar a alguien de confianza, alguien para que tú saques eso. Si está en la Biblia es porque el Señor quiere que lo hagamos. Si no, no estuviera aquí esto. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Tú necesitas la oración de alguien más. Por eso venimos aquí a orar. Cada servicio oramos aquí en este altar para que Dios obre por este principio. Pero necesitamos también decir. Entonces Santiago da a conocer esta verdad acerca de Dios. ¿Y cuál es? Que cuando confesamos nuestros pecados, como dice aquí, unos a otros, y esto es difícil, ¿verdad que sí? Este asunto no es fácil, ¿eh? Requiere de nosotros absoluta transparencia. Y ahí es donde está el punto. Transparencia. Para que el Padre pueda limpiarnos, sanarnos espiritualmente, emocionalmente, físicamente, necesitamos eso, transparencia. Ayuda de alguien más. Por eso el Señor ha puesto la iglesia, ha establecido la iglesia. ¿Para qué? Para ayudarnos a crecer en la fe, a desarrollar crecimiento. Por eso Dios ha puesto pastores, ha puesto líderes, ha puesto personas. No a cualquier persona usted le va a decir algo, no, a una persona madura en la fe. Maduros en la fe. Porque vas a abrir tu corazón. Cuando hay confesión, escuche lo que sucede. Cuando hay confesión, llega la luz del evangelio. Y la luz de la palabra penetra en las tinieblas. Penetra el corazón. Y esa luz de la verdad de Dios quita toda tiniebla en nosotros. Destruye toda tiniebla.
Y todo lo secreto, todo lo que estaba oculto, queda alumbrado. Y eso ya no será un problema. Pero ahí está el punto, que a veces no queremos hablar. Nos callamos. Cuando la Biblia dice que tenemos que buscar a alguien. Y hay una lucha en admitir el pecado con esa sinceridad. Por eso el Padre, cuando pone estos principios, se rompe toda atadura, toda fortaleza. Y lo que ese pecado ponía en mal a esa persona, autoengañándolo, queda libre. Porque escuche, una persona que confiesa el pecado en presencia de otro, esa persona que lo hace sabe que ya no va a estar solo, que esa persona que lo está escuchando está con él y que va a orar a su favor. Por eso es importante tener a alguien de confianza, experimentar esa presencia de Dios a través de una relación madura, sana, confiable. Porque hay cosas en nosotros que no van a sanar hasta que se digan, hasta que se confiesen. Escuche esto, la parte más difícil de ser sinceros es la confesión. Esa es la parte más difícil. Porque a veces el yo se convierte en un tropiezo y nos daña. Y este es un asunto que la gente que no conoce de Dios tiene ese problema. Porque no dice, se guarda todo o quiere culpar a otros. Pero la verdad es que la parte difícil de ser sinceros es la confesión. Si yo hice esto, mira, yo estaba haciendo esto. Y es ahí donde viene la sanidad. La sanidad. La transparencia es difícil para muchas personas. Pero cuando hay franqueza con alguien más, cuando tienes confianza, transparencia con Dios, con el Padre, pero también el Señor ha puesto personas cerca de nosotros para tratar esto, tú vas a experimentar una total libertad en tu vida. Y tus oraciones serán efectivas y poderosas. Por eso no guarde. Hay momentos donde hay que sacar eso para que sea libre. Porque el enemigo quiere poner fortalezas. Quiere levantar fortalezas en nuestra vida. No lo digas, no digas eso. No, tú tienes que orar al Señor. Y Dios va a poner a alguien ahí contigo que te va a ayudar a ser fuerte en el Señor. Que te va a decir lo que el Padre quiere y cómo tú tienes que hacerlo. Y ahí hay una forma de orar. Filipenses 1, 9 al 11. Ahí en su bosquejo está una forma muy sencilla para orar. Dice la palabra, y esto pido en oración, dice: que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que probéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para cada día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Una forma muy sencilla para orar. Primero, ore. Cuando usted quiera orar por sus hijos, por algún familiar, ore para que ellos crezcan en amor. Dice ahí que su amor siga creciendo más y más. Ore por eso. Lo segundo, ore para que tomen decisiones sabias. Ore por eso,
por sus hijos, por la familia o por quien usted esté orando, que la sabiduría y entendimiento, dice, para que sepan escoger siempre lo mejor. Lo tercero, ore para que vivan con integridad. Dice, a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día de que Cristo vuelva. 3 pasos para orar por alguien. Señor, para que crezca en amor, que tome decisiones sabias y que viva con integridad. Y usted será una bendición para alguien más cuando ore de esa forma. Amén. Y número 5, la quinta barrera que puede ser peligrosa y hay que derribarla, se llama falta de perdón. No sé si recuerda cuando Pedro le pregunta a Jesús acerca del perdón. ¿Sí recuerdan eso? Pedro le dice, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Le pregunta. Y es que vean esto. En la ley hebrea, o la ley de los hebreos, exigía esto, que la persona podría perdonar solamente 3 ofensas. La 4ª ya no era permitida. En sus reglas de ellos, en su cultura, ellos pusieron 3, nada más 3. Entonces, cuando Pedro viene a Jesús, él sabía lo que decía su cultura. Entonces Pedro, al sugerirle 7, Pedro pensó, no, pues yo soy muy bondadoso. Aquí nosotros decimos que 3 veces nada más. A la 4ª ya va la venganza, ya va el juicio. Entonces él dice, él piensa, 7 veces, pues yo soy muy indulgente, muy perdonador. Pero ¿qué pasó? Pedro fue sorprendido cuando escuchó la respuesta de Jesús. ¿Cuál fue la respuesta? Pedro, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. O sea, Jesús desarmó a Pedro. Derribó su argumento perdonador, derribó su ego de decir yo estoy diciendo más veces. Lo derribó. Porque Jesús le enseñó a Pedro que el perdón no es un asunto de las matemáticas. El perdón es un asunto del corazón. Es una posición de nuestra vida, no tanto de palabras, sino se trata de lo que hay en tu corazón. Jesús le enseñó a Pedro que el Espíritu Santo nos dará el poder para perdonar a las personas. Porque escucha, tú y yo tenemos que aprender a perdonar. Amén. Aún más los que ya están casados. ¿Verdad que sí? Si tú te vas a casar o estás por casarte, tienes que aprender a perdonar. Si no, ni te metas. Porque en el matrimonio, ahí vas a aprender a perdonar. ¿Sí o no? Claro que sí. Yo esta mañana dije a mi esposa, perdóname. Yo no quise hacer eso. Porque hay cosas en la pareja que a veces decimos o hacemos sin ninguna intención. Tenemos que aprender a perdonar, a pedir perdón, porque si no, tu vida va a ser muy miserable. Si no aprendes a perdonar, si no das el perdón, si no lo recibes, tu vida va a ser muy miserable. Por eso Jesús le dijo a Pedro, Pedro, no son 70, sino 70 veces 7. Lo que le está diciendo es que siempre que se necesite perdonar, tienes que perdonar. Pero ya le perdoné 100 veces, no importa. Tienes que perdonar siempre que esa persona
sea quien sea tu esposo, tu esposa, tu papá, tu jefe, quien sea, tienes que otorgar el perdón. Porque se trata del corazón. Mateo 6:14. Ahí está la razón. Porque dice, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Mas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, ¿qué dice? Tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¡Wow! O sea que si yo no le perdono a alguien una ofensa, el Padre tampoco me va a perdonar a mí. Por eso no vale la pena no dar el perdón. Por eso ofrezca el perdón. Discúlpese, perdóname. Porque si tú no perdonas, escucha lo que dice, el Padre tampoco te perdonará a ti. Y entonces, si no tienes el perdón del Padre, pues estamos arruinados. Necesitamos aprender a perdonar. Es que perdonar y ser perdonados, dicen por ahí que son gemelos inseparables. Y es verdad. Son así como los gemelos. Cuando una persona se niega a perdonar a otra, se daña a sí mismo, porque su falta de perdón se puede adueñar de él o de ella y va a producirle amargura, resentimiento, enojos y toda obra de la carne. Por eso, la falta de perdón es una barrera, es un obstáculo que va a impedir que tus oraciones sean poderosas. Usted no puede venir a orar resentido con alguien. Usted no puede entrar a la presencia de Dios amargado, me hizo esto. Y no pretenda venir a orar o entrar en la oración con ese problema en el corazón y pretender que va a salir con la bendición, porque no va a pasar. Se estaría engañando, nos estaríamos engañando. Decir, yo voy a orar y ahí estoy orando, oro 10 minutos, 20 minutos, una hora, pero estoy amargado, no he perdonado a la persona. De nada me va a servir que esté ahí hincado, postrado. Tengo que primero arreglar el corazón, pedirle perdón a la persona, recibir el perdón, porque a veces hay que recibirlo. ¿Para qué? Para que seamos libres de esa situación. El perdón es un arma poderosa para nuestra sanidad. Por eso perdone. Una vez me encontré con una persona. El Señor tenía como 64 años de edad. Y hablamos del perdón. Me dijo, ¿sabe qué, pastor? Yo estoy enojado. ¿Por qué? Le digo. Porque cuando yo era niño, en la escuela, el profe fulano de tal no me dejaba jugar en el equipo de fútbol. Y ese era su enojo. Imagínense, toda una vida y todavía estaba enojado con ese hombre, con el profe de la primaria. Yo le dije, ¿quiere arreglar ese asunto? Sí, quiero arreglar. ¿Cómo se llamaba el hombre aquel, el profesor? Fulano de tal. Bueno, haga cuenta que yo soy el profe. Pídame perdón a mí y yo le voy a dar el perdón. Vamos a hacer una terapia aquí. Y ya dije, a ver, maestro fulano de tal, siéntase libre de eso. Ya no deje que eso le dañe su corazón, que le dé esa amargura, porque son cosas pequeñas, pero que se van acumulando por los años.
y te hacen la vida triste, amargada. No deje que nada amargue su vida, porque no somos llamados a eso. Somos llamados a vivir plenitud en Dios. Amén. Plenitud en Dios. Si es que otorgue el perdón, perdone a quien sea, las veces que sea necesario. A su esposo, perdónelo. Otra vez, perdónelo. Otra vez. Porque en el matrimonio así es. Tenemos que aprender a perdonarnos, ¿sí? Y no guarde esas cosas que le van a dañar en su vida. Entonces, 5 cosas que van a perturbar y van a hacer ineficaz nuestra oración. Número 1, pecados no confesados. Número 2, falta de fe. Número 3, desobediencia. Número 4, falta de transparencia con Dios. Y número 5, falta de perdón. Son barreras que nos van a impedir que nuestras oraciones sean efectivas. Revise su vida, revise esta mañana haga un escáner de su vida. ¿Tendré yo esto? Falta de perdón, desobediencia, transparencia. Y hoy póngase a cuentas con el Señor y salga de aquí libre para vivir la vida victoriosa que el Padre nos ha dado. Y sobre todo, que sus oraciones sean contestadas sin ningún problema. Denle fuerte ese aplauso al Señor en esta mañana. Le pido que nos pongamos de pie y cerremos esta mañana con una oración. Una oración. Sea sincero con Dios en esta mañana, usted y Dios. Luego el Espíritu te va a decir si necesitas hacer una confesión con alguien más. Pero hoy, sé sincero con Dios y dile: Señor, aquí estoy esta mañana. Y dile: yo quiero que mis oraciones no tengan estorbo de ninguna forma o en ninguna manera. Dile: Señor, yo hoy vengo delante de ti y confieso todos mis pecados. Sé sincero hoy, dile: te pido perdón por mis pecados, Señor, por las ofensas, por la forma de pensar, la forma de hablar, las actitudes. Yo no sé lo que usted sabe que ha lastimado. Dígale: pero hoy te pido perdón, Señor. Hoy me tomo de esa palabra de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y deja que la paz de Dios te inunde, que el perdón de Dios te abrace esta mañana, abrace tu corazón, inunde todo tu ser y seas perdonado. Tengas esa bendición que dice el Salmo: bienaventurado el hombre cuyo pecado ha sido perdonado. Toma esa bendición en esta mañana y sal con esa convicción: yo he sido perdonado porque le pedí perdón al Padre y Él me ha perdonado porque me ama. Y también dígale: Señor, yo no quiero tener falta de fe. Yo quiero desarrollar la fe, Señor. Ayúdame a creer, Señor, más y más. Quiero vivir en esa posición de fe, constante crecimiento, Señor. Que mi fe vaya desarrollándose. Quiero ser obediente a los mandatos que hay en tu palabra, las ordenanzas, los principios, el orden, como dice la Escritura. Señor, yo quiero vivir así, en esa posición. Yo quiero ser transparente contigo, Señor. Quiero ser transparente con las personas que yo amo, que yo convivo. Quiero vivir lo que, Señor, yo predico, lo que yo digo. No quiero ser una persona de doble ánimo, de doble vida, doble moral. No, yo quiero tener una sola integridad para ti, Señor. Señor, también quiero
perdonar. Quiero perdonar a las personas que me han ofendido. Vamos, dígaselo. Quiero perdonar, Señor, en esta mañana a los que quizás inconscientemente me han lastimado, me han herido con una palabra, alguna actitud. Pero hoy yo ofrezco el perdón, Señor. Así como tú me perdonaste a mí, así yo también, Señor, hoy ofrezco el perdón. Ahí donde está, levante sus manos y dígale: gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros. Eres bueno. Podemos confiar plenamente en ti, Jesús. Plenamente en ti, Jesús. Consúme con tu fuego Plenamente en ti, todo Jesús. lo que hay en mí. Adora al Señor con esta alabanza. Oh, sea agradable Aleluya. a ti. Y que cada día que pase, Gracias, Señor. pueda yo servir con un corazón limpio, mío. Tu fuego, Señor, nos purifica. Consume con tu fuego todo lo que hay en mí, que no sea agradable a ti, y que cada día que pase te pueda yo servir con un corazón Con sus manos levantadas vamos a orar para despedirnos. Padre, en esta mañana levanto mi oración para bendecir a tu pueblo hoy aquí congregado. Declaro que son benditos al entrar y benditos al salir, benditos en el campo y benditos en la ciudad.
Declaro que todo lo que sus manos tocan prospera. Declaro que se levanta una generación de hombres y de mujeres bendecidos, hogares bendecidos, sus familias, sus hijos, los hijos de sus hijos. Son generaciones que nacen en el pacto de tu bendición. Declaro que Centro Familiar Cristiano es una iglesia poderosa, es una iglesia que avanza, es una iglesia que conquista y es una iglesia que se multiplica en el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor, muéstrame tu camino, oh Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Postrado en mi aposento, me encontraré contigo, y en la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Vivir en tu presencia se ha vuelto la aventura que tanto soñé, encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Te pertenezco, Señor. Te pertenezco, Señor. Postrado en mi aposento, me encontraré contigo, y en la intimidad me enseñarás a tocar tu